Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Nieto del despacho de abogados online Recurrator y hoy vamos a hacer un vídeo que seguramente lo titularé Alarma Multas o alguna cosa así por ir a la línea de los vídeos de alquileres que hemos estado haciendo estas últimas semanas. Eh, Como no puede ser de otra forma, hablando de multas precisamente, volviendo a los orígenes, a los asuntos con los que empezamos en Recurrator allá por el año 2015. Y vamos a hablar precisamente de las sanciones administrativas, de las multas que se están poniendo y que todos estamos conociendo por las noticias, por el estado de alarma, por no respetar el confinamiento, por no guardar la distancia de seguridad. Ahora que ya es obligatorio desde ayer el uso de la mascarilla, a lo mejor también se ponen sanciones por eso, aunque no debería ser estrictamente por eso. Y bueno, sin más, voy a intentar dar mi opinión de lo que, de en qué consiste y cuál es la problemática de este tipo de multas. Mi opinión como jurista, como persona que ha estudiado las leyes y el derecho y como profesional, porque bueno, me dedico a esto, soy abogado. Antes de empezar, sí que me gustaría decir una cosa, una aclaración, y de paso invitaros a todos a que saquéis el jurista que lleváis dentro. El derecho no es una ciencia exacta, no son matemáticas, no hay algo correcto o algo incorrecto al 100%. Las leyes son palabras, son textos que tenemos que interpretar. ¿A quién le corresponde esta interpretación en última instancia? Pues a los jueces y magistrados, ¿no? A los juzgados y tribunales. Son los que tienen que acabar interpretando las leyes, el derecho, para en cada caso concreto ir aplicándolo y así vamos conociendo, conforme a las resoluciones judiciales, que es lo que se llama la jurisprudencia, pues vamos sabiendo qué es lo que se va interpretando de las distintas leyes. O sea, cada persona puede leerlo y entenderlo a su manera, hacer su propia interpretación, pero siempre nos tenemos que estar un poco a lo que digan los jueces. Entonces, ¿qué ocurre con lo del estado de alarma y con estas sanciones? Pues que, como ya sabréis algunos de vídeos anteriores, resulta que todos los procedimientos están paralizados, están suspendidos de momento. Entonces, cuando dentro de poquito ya, previsiblemente, se levante esta suspensión, la gente que empiece a recurrir las sanciones acabarán llegando estos asuntos a los jueces y tribunales y tendrán que ir dictando resoluciones e ir interpretando lo que de momento todavía no sabemos nada, porque como es algo nuevo, no ha dado tiempo a que los jueces nos vayan diciendo esto está bien, esto está mal, aquí hay un defecto, esto es conforme a derecho. Entonces, es bastante probable que dentro de unos meses empecemos a ver noticias en las que vemos un juzgado de Murcia declara nulas las sanciones de tal, o el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dice que las sanciones son conforme a derecho. Ya iremos viendo el recorrido que va teniendo esto, pero bueno, siempre lo que quiero hacer es dar mi visión. Por supuesto, no es una verdad absoluta. Si pensáis lo contrario, lo podéis comentar perfectamente y es objeto de debate y lo podemos discutir. Pero bueno, yo por mi experiencia, a este tipo de cosas siempre lo que hay que intentar también es intentar aplicar un poco el sentido común. El sentido común que muchas veces es el menos común de los sentidos, ¿verdad? Entonces, bueno, este vídeo lo voy a hacer a través de Twitch y después ya lo subiremos en la plataforma de YouTube, porque tiene un editor de grabación, igual YouTube también lo tiene, pero yo es que soy muy novato de estas cosas y prefiero hacerlo así, es como menos me lío. Entonces lo voy a subir el vídeo de tal forma que voy a compartir la pantalla porque me interesa que vayáis viendo las leyes, lo que se ha aprobado y que lo vayáis leyendo conmigo y lo vayamos interpretando juntos. Entonces disculparme si veis algún tipo de desajuste técnico, pero bueno, yo lo intento hacer de la forma que sea más ilustrativo y que mejor lo entendáis. Bueno, una vez dicho esto, estas advertencias, vamos a entrar en materia, ¿vale? Bien, empezamos. Este Real Decreto de 14 de marzo es el primero que se aprobó, ¿vale? Lo pone aquí. Es por el que se declara el estado de alarma. Aquí es donde se empieza
a decir las primeras medidas, la duración, autoridad competente, limitadas a la libertad de circulación de las personas, un montón de medidas. Y nos encontramos en el artículo 20 el régimen sancionador, que es lo que nos interesa para lo de las multitas, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué nos dice el régimen sancionador de estas sanciones administrativas. El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981. Vale, nos está diciendo, la verdad es que cualquiera que sepa un poco de derecho ya piensa que esto es un poco pobre o insuficiente. Me he guardado por aquí, yo tengo en marcadores, en favoritos, como no podía ser de otra manera, la ley, protección y seguridad ciudadana, salud pública, nacional, ¿dónde me lo he puesto? La ley de seguridad vial, muy habitual para mí, ¿de acuerdo? Bien, pues esto es la ley de seguridad vial, ¿ves? Es una ley en la que nos está explicando el objeto de esta ley, las competencias de las jefaturas de tráfico, las normas de circulación, bebidas alcohólicas, sentido de circulación. O sea, nos regula lo que viene siendo las normas de circulación, es la ley de seguridad vial, y tiene su apartado régimen sancionador. Y el apartado régimen sancionador, pues como veis, pues no es poco. Es el título quinto y tiene un capítulo, 2, 3, 4... Tiene varios, ¿ves? Nos dice en varios artículos infracciones leves, infracciones graves. Por ejemplo, infracciones graves. Mira, una infracción grave. No respetar los límites de velocidad. Circular sin hacer uso del alumbrado reglamentario. Tal, ¿ves? Nos dice cuáles son las infracciones. Las sanciones, pues las graves, tanto dinero. Las muy graves, de tanto a tanto dinero. Nos dice cómo es el procedimiento, cómo se hacen las denuncias, cómo se notifican, lo del TESTRA, el boletín este para la notificación cuando no coges la carta. Bueno, pues ves un procedimiento sancionador, un régimen sancionador perfectamente regulado. Entonces, que para el estado de alarma, lo que normalmente en una ley como es esto de seguridad vial, nos lo dejen única y exclusivamente en este articulito, pues hombre, es un poco pobre. Se puede entender por la urgencia, ¿no? Porque es algo que vino así y urgía mucho hacerlo rápido. Entonces, en ese sentido, bueno, pues perdono al gobierno por la urgencia. Y además es que si nos fijamos, es que nos está remitiendo una ley del año 81. Una ley del año 81 que fíjate que majo el legislador del año 81 que ya se preocupó de hacernos una ley para regular el estado de alarma, de excepción y de sitio. Oye, mira, pues si por alguna casualidad hay que declarar esto, vamos a dejarlo regulado ya y que no tenga ningún problema el legislador del futuro. Pues a eso se han agarrado el gobierno para decir solamente esto. ¿Cuál es el problema? Pues que en el año 81 el legislador tampoco debía estar muy inspirado o con ganas de hacer mucho las cosas, porque esto que acabamos de leer es prácticamente lo mismo que ya nos dice la Ley Orgánica del año 81, que nos remite al artículo 10. Vamos al artículo 10, ¿y qué nos dice? El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la autoridad competente en el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes. Luego el punto 2 nos dice que si estos actos los hacen funcionarios o si estos actos los hacen autoridades, pero vamos, que esto es lo que nos dice. Algo bastante redundante. Básicamente, en resumen, es el incumplimiento de la ley se castigará conforme a la ley. Muy bien, pues gracias por la info, pero ya os lo imaginabais bastante, que eso era así, ¿verdad? No hacía falta que hicieran un artículo para decírnoslo. Entonces, ¿qué ocurre? Primera conclusión que podemos sacar de esto, y es que lo que nos está diciendo el Real Decreto que se aprueba por el estado de alarma y la ley que regula el estado de alarma es eso, que nos tenemos que atener a la legislación vigente. Es decir, en vez de crear un nuevo régimen sancionador diciendo pues tales infracciones son leves, tales graves, tales muy graves, a estas tales sanciones, le incoarán los expedientes a la policía, la subdelegación del gobierno, o sea, y explicando el régimen sancionador, pues nos remite a lo que ya hay. Y tienen que intentar, para que se cumplan estas conductas o para sancionar a la gente, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen que
que intentar encuadrarlo en una ley que ya existía y que estaba hecha antes del coronavirus y antes del estado de alarma. O sea que van a tener el problema de intentar ajustar estas leyes a algo para lo que no estaba pensado inicialmente. Estamos viendo vídeos en YouTube, análisis, hablando de que si todas las multas son nulas, de que si no, si eso es alarmismo, y bueno, en realidad ni una cosa ni la otra. Lo que sí que está sonando mucho es una ley, que es esta, la conocida como Ley Mordaza, y que es la de Protección de Seguridad Ciudadana, y que es la que en principio se está utilizando para sancionar a la gente que no cumple con las normas de confinamiento y todo esto. Bueno, ¿es esta la ley aplicable? ¿La que debería ser la ley aplicable? Bueno, pues vamos a ver en su capítulo 1, en el artículo 1 y artículo 2, su objeto y su ámbito de aplicación. Ya veréis qué maravilla. La seguridad ciudadana es un requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas. No, pero yo había visto dónde estaba. La tranquilidad. Esta ley tiene por objeto la regulación de un conjunto plural y diversificado de actuaciones de distinta naturaleza orientadas a la tutela de la seguridad ciudadana, mediante la protección de las personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos. Bueno, pues podría considerarse aplicable, ¿no? Por su ámbito de aplicación y por su... Me parece muy curioso lo de la tranquilidad de los ciudadanos, el mantenimiento de la tranquilidad, para que estemos tranquilitos. Bueno, podría considerarse que es aplicable. Vale, pues vamos a ver cuáles son las sanciones de las que nos habla la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Veis? Como veis en su día, salía con tiempo y se hizo el régimen sancionador, un montón de artículos, órganos competentes, las infracciones graves, muy graves, cómo se realiza el procedimiento, las denuncias, bien, una cosa pues bien legislada, ¿no? Vamos a ver las infracciones graves, porque aquí nos vienen, bueno, antes están las muy graves, luego las leves, pero veis, aquí os vienen un montón de conductas que se consideran como infracciones para la Ley de Seguridad Ciudadana. Intrusión en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad. Portar, exhibir o usar armas prohibidas. Solicitud o aceptación de servicios sexuales. También tiene que estar por aquí el consumo o tenencia ilícitos de drogas tóxicas. Bueno, aquí hay un montonazo de conductas que se consideran infracciones, como muchos ya sabréis. Pero ninguna se ajusta, ni ninguna dice, como es lógico, no guardar la distancia de seguridad, llevar la mascarilla, etcétera, etcétera. Y esto es un requisito imprescindible. Me refiero al hecho de que estén redactadas las infracciones en las leyes y que sean públicas. Podrían haberlo hecho poniéndolo en el Real Decreto, pero no. Se han remitido a las leyes que ya existían. Entonces, lo que hay es lo que hay. Y tendremos que intentar encuadrar algo de esto en lo del estado de alarma, claro. Pues bien, ¿qué es lo que se está intentando, la razón o el artículo o la infracción por la que se está sancionando a la mayoría de la gente? Pues por el apartado 6 del artículo 36. Desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, porque claro, esto también, las sanciones administrativas en realidad es parecido al derecho penal. Existe una conducta que tú no puedes hacer, en el Código Penal se llaman delitos, aquí en el ámbito administrativo se llaman sanciones administrativas, y conlleva una pena, en el caso de derecho penal, o una sanción administrativa, en el caso de las sanciones administrativas, si me permitís la redundancia. Entonces, la que más se puede encuadrar, o por lo menos la que están intentando, o con la que están intentando sancionar a la gente, es por la desobediencia o la resistencia a la autoridad a sus agentes en el ejercicio de sus funciones. Y el
peregrino, en mi humilde opinión, argumento para decir que se puede sancionar por esto, es porque, claro, tú estás desobedeciendo las órdenes que han puesto del estado de alarma. Han dicho que no se puede salir a la calle a tales horas, tú sales a la calle, estás desobedeciendo, te tienen que multar. Bueno, eso es un absurdo jurídico, digo, en mi opinión. Ahora os explicaré la opinión del Tribunal Supremo y de otras cosas por si no os convence mi opinión, ¿vale? Pero en mi opinión no tiene ningún sentido, porque si cada vez que tú desobedecieras la ley te tuvieran que imponer una sanción por desobediencia, entrarías en un bucle del que no acabarías nunca. Vamos a poner un ejemplo. Estás en la calle consumiendo marihuana, lo cual constituye una sanción grave, como hemos visto justo antes. Bueno, pues viene el policía, te pilla, te pone una denuncia por cometer una infracción de consumir sustancias estupefacientes en la vía pública y al mismo tiempo también te tendría que poner una sanción, una denuncia por una infracción de desobediencia, porque claro, estabas fumando marihuana en la vía pública y eso es desobedecer una norma que ya existe. Y a su vez, como estás haciendo una nueva infracción de desobediencia, te tendría que volver a sancionar nuevamente con una nueva infracción de desobediencia porque estarías nuevamente infringiendo la ley. No sé si me explico, no tiene mucho sentido. Entrarías en un bucle del que no podrías salir nunca. Ya te están sancionando, o sea, el cumplimiento de las leyes no se tiene que sancionar a mayores, para eso ya existen las penas y las sanciones previstas, para que cuando tú incumplas una norma tengas que cumplir una pena o pagar una sanción, una multa. El problema es que a mayores no te pueden volver a sancionar, no sé, igual me estoy repitiendo, es que lo veo muy claro. Pero, por si esta explicación no la habéis entendido o no me he explicado yo bien, pues por suerte ya existe jurisprudencia de lo que hablábamos antes, de los jueces, interpretando en qué consiste la desobediencia, ¿vale? Y por hablaros de una sentencia que sea más o menos reciente, ya después del 2015, que es cuando se aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, que es la que estamos leyendo, pues puedo citar una sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre del 2017, y es la sentencia número 837/17, y ya nos dice, básicamente, la desobediencia exige que previamente exista una orden directa y terminante de los agentes. La orden ha de llegar a conocimiento del particular, no se incurrirá en una infracción por desobediencia si no se conoce la orden. Tiene que haber además una negativa a cumplir la orden. La oposición voluntaria al mandato también es considerado como negativa. Es decir, para que por el estado de alarma un agente de la autoridad te pueda sancionar por no llevar la mascarilla, por no guardar la distancia de seguridad, es que no te puede sancionar por eso, por no guardar la distancia de seguridad. O sea, cuando se inicia un expediente y la policía hace una denuncia, tiene que denunciar unos hechos. Se denuncian unos hechos. Y esos hechos, además, el policía tiene presunción de veracidad. Una presunción que se puede aportar prueba dentro de lo que cada uno sea capaz, en contrario, y demostrar que no es cierto los hechos que está denunciando el policía. Pero bueno, el tema de la prueba es un tema aparte que podemos estar otra tarde o dos enteras hablando de ello. Pero el caso es que el policía tiene que denunciar unos hechos. Y luego, a lo largo del procedimiento, esos hechos se tiene que decidir si se pueden encuadrar en alguna de estas infracciones y sancionar por ellas. Entonces, por el simple hecho, si en la denuncia el hecho que redacta el policía es no cumplir las medidas de seguridad, la distancia de seguridad, no llevar la mascarilla, eso no es sancionable, porque como hemos visto, esa conducta no está redactada en ninguna ley como constitutiva de una infracción que lleve aparejada una sanción. Lo que sí que estaría, o lo que sí que está previsto, es que el policía te diga: por favor, señor, hágame el favor, que usted no puede estar a estas horas, vuélvase a su casa por donde ha venido. Y que esa persona diga no, o no diga no, simplemente no se vaya a su casa, se vaya a otro lado. Entonces, ante esa desobediencia, ya sí se podría sancionar. Y en los hechos denunciados, en esa denuncia, tendría que venir que tal fecha el agente tal a don fulanito le requirió para que se fuera a su casa y este no obedeció. Ahí entonces sí, estamos hablando de dos cosas distintas.
para entender que existe esta sanción, tiene que haber una orden directa y una negativa directa. No lo digo yo, lo dice el Tribunal Supremo. Y por si alguno dice, bueno, el Tribunal Supremo es que puede cambiar de criterio, es que voy a decir también el criterio que tiene doña Consuelo Castro Rey, que por si no lo sabéis es la abogada general del Estado, es decir, es la jefa del cuerpo de la abogacía del Estado. ¿Quiénes son los abogados del Estado? Pues como su propio nombre indica, es un cuerpo de funcionarios que son abogados y que son del Estado, se dedican a defender al Estado. Igual que los ayuntamientos tienen sus abogados y las comunidades autónomas y distintas administraciones públicas, pues lo que se conoce como la Administración General del Estado, la que tiene ámbito nacional en toda España, tiene su cuerpo de abogados del Estado que les defienden en todo tipo de procedimientos. Pues bien, esta señora es la jefa de toda la abogacía del Estado. Y se le preguntó, y el día 2 de abril dio una entrevista con Europa Press, y zanjó la cuestión diciendo básicamente que el mero incumplimiento de las limitaciones o restricciones durante el estado de alarma no puede ser calificado automáticamente como infracción de desobediencia del artículo 36.6, como acabamos de ver. O sea, nos dice que es necesario que haya un requerimiento previo o una orden de los agentes de la autoridad, de la policía, y que éste no sea atendido. Es decir, no ya los jueces que tienen que resolver, sino esto lo está diciendo la jefa de los de la otra parte, de los contrarios, de los con los que vamos a tener enfrente en el caso de que recurramos y nos enfrentemos con ellos en un contencioso. Es decir, la propia abogacía del Estado la que tiene que defender esto y la que tiene que acusarnos para imponernos estas sanciones, pues este es el criterio que va a tener. Con lo cual, ahí podéis tener bastante tranquilidad en cuál es el criterio. Es necesaria la orden, de eso, vamos, no me cabe la menor duda. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si a ti te han denunciado por una supuesta infracción del artículo 36.6 y en la denuncia, como es requisito, porque todas las denuncias tienen que tener obligatoriamente una parte en la que se redactan los hechos de esa denuncia, si en esos hechos, los propios hechos que da el policía ya por buenos y que no puede cambiar más adelante, en esos hechos no dice que te haya requerido previamente para que tú hagas algo y tú has desobedecido, pues ya está. Es que esos hechos denunciados no se pueden considerar como una infracción del artículo 36.6. Con lo cual, ese tipo de sanciones, que tienen un mínimo de 600 euros, en principio debería de ser declarada nula y no tener que pagarla. Ya hablaremos más adelante de cuál es el procedimiento, porque estas sanciones tienen lo de la reducción por el pronto pago. Y claro, si pagas pronto son 300 euros, pero si recurres, te arriesgas a que no te den la razón, y en ese caso en vez de 300 son 600, claro. Yo os explicaré un truquillo que llevo haciendo yo durante muchos años con mis clientes para que podáis evitar gastaros más dinero del necesario y no dejéis de recurrir la sanción, porque aunque os digan que por pagar con reducción no se puede seguir recurriendo, es mentira, sí que se puede seguir recurriendo. Lo que pasa es que hay que cumplir unos requisitos, ya los explicaré más adelante. Igual si me caliento los explico al final del vídeo, o si no hago otro vídeo, no sé, ya iré viendo, porque ya veo que ya llevo bastante rato hablando. Pues bien, en resumen, podemos ir diciendo que la normativa, los reales decretos que se han aprobado ahora para el estado de alarma, nos remiten a las leyes ya existentes, y de la que más he hablado, de la Ley de Seguridad Ciudadana, pues ya hemos visto qué es lo que dice, qué es el artículo por el que nos podrían sancionar y qué requisitos necesitan para poder sancionarnos. Pero ¿qué ocurre? Que parece que se nos olvidan que existen más leyes, y es que existen más leyes, y la gente le está dando vueltas a la de la Ley de Seguridad Ciudadana, y realmente es bastante sencillo. Tenemos ya bastante jurisprudencia, con lo cual, sobre lo que significa la desobediencia, con lo cual en ese sentido ya podemos tener más o menos cierta tranquilidad de interpretación. ¿Qué ocurre? Que hay más leyes. Que hay más leyes, sí señores, con un montón de regímenes sancionadores, y además es que vais a alucinar, porque es que prácticamente se puede sancionar cualquier cosa.
Pero antes de pasar a estas otras dos o tres leyes que creo que son relevantes para este asunto, me gustaría también hacer un pequeño paréntesis, porque también he estado oyendo hablar mucho últimamente y se ha oído mucho hablar de que la declaración del estado de alarma que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque va contra el artículo 55 de la Constitución. Mira, no lo he puesto, pero lo pongo en un momento. Constitución Española, noticias jurídicas. Bueno, estoy todo el rato enlazando a noticias jurídicas. La verdad es que es una página que funciona fantásticamente, es gratuita. Gracias a esto, desde hace años que no me gasto un euro, ni gasto tampoco papel para conseguir legislación. Aquí la tienes actualizada al día siempre y es una herramienta súper útil. No sé por qué estoy haciendo publicidad, supongo que porque me caen bien y porque me parece una herramienta útil, pero vamos, que a mí no saco nada ni me dan nada a esta gente. Es la legislación que está vigente, ¿ves? Revisión, todo, ¿ves? Distintas versiones, es fantástico. Pero bueno, la Constitución, artículo 55. Mirad, ¿por qué dicen que puede ser inconstitucional? Y a lo mejor hasta tienen razón. Los derechos reconocidos en los artículos tal podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio. ¿Cuáles son los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, tal? Pues esperar que nos vamos para atrás. Ya lo sé, pero bueno, quiero que lo veáis. No vaya a ser que nadie piense que me lo estoy inventando. Libertad hacia la seguridad. Es decir, en estos artículos se regulan una serie de derechos, entre los cuales está el derecho de libre movimiento, de libertad, ¿no? Y lo que nos está diciendo el artículo 55 es nada más y nada menos que estos derechos, que son muy fundamentales, solamente se podrán suspender mediante la declaración del estado de excepción o de sitio. Es decir, estos derechos, entre los cuales está la libertad de movimientos, solo se puede suspender mediante la declaración del estado de excepción o de sitio. ¿Cuál es el problema? Que no hemos declarado el estado de excepción o de sitio, hemos declarado el estado de alarma. Parece una tontería, ¿verdad? Parece de película de Berlanga, pero os juro que no lo es, os juro que no lo es. Por esta gilipollez puede ser que todo esto sea inconstitucional, podría ser. Pero bueno, alguna gente dice, claro, es que esto está mal hecho, esto es inconstitucional. Entonces, como es inconstitucional, todas las multas que se pongan por el estado de alarma son nulas, porque ha sido por una ley que es inconstitucional. Bueno, pues en realidad no, con independencia de que entendamos que esto es inconstitucional o no es inconstitucional, que es otro debate en el que tampoco voy a entrar ahora porque podríamos estar otra tarde o dos hablando de esto, es que me da igual que el Real Decreto del estado de alarma sea inconstitucional o no, porque se ha pasado suspendiendo derechos que no podía suspender conforme a la Constitución. ¿Por qué? Porque el Real Decreto no me establece ningún régimen sancionador. Lo que me dice es, lo que me está haciendo es remitirme a las leyes anteriores que no son inconstitucionales, claro. Entonces, esto del artículo 55, que ya lo habéis escuchado en un montón de sitios, olvidaros, vamos, olvidaros. Es interesante, pero por esto no es la razón por la que os vais a librar de las multas o todas las multas son nulas sin excepción. Como os he dicho, hay una serie de requisitos y hay que ir mirando caso por caso. Pero nada es, o sea, yo eso no considero que sea relevante a efectos de librarnos de las multas. Bueno, y como iba diciendo, terminado este paréntesis del tema del artículo 55 y la Constitución, existen más normas, aparte de la Ley de Seguridad Ciudadana, que también tienen sus propios regímenes sancionadores y su propia previsión de distintas infracciones y cuáles pueden ser. Y además hemos visto el ámbito de aplicación y hemos dicho, bueno, esto es la seguridad vial. Hemos visto el ámbito de aplicación y hemos llegado a la conclusión de que, bueno, podría ser aplicable. Pero aquí hay otras que desde luego son
mucho más aplicables. ¿Veis? La tranquilidad de los ciudadanos. Puede ser, pero bueno. Ley 33/2011, General de Salud Pública. Ya veréis qué maravilla de ley. Esta ley tiene por objeto establecer las bases para que la población alcance y mantenga el mayor nivel de salud posible a través de las políticas, programas, servicios y en general actuaciones de toda índole desarrolladas por los poderes públicos, empresas y organizaciones ciudadanas, con la finalidad de actuar sobre los procesos y factores que más influyen en la salud y así prevenir la enfermedad y proteger y promover la salud de las personas, tanto en la esfera individual como en la colectiva. Parece unos votos de recién casado, ¿eh? Es maravillosa esta ley. La salud pública es el conjunto de actividades organizadas por las administraciones públicas con la participación de la sociedad para prevenir la enfermedad, así como para proteger, promover y recuperar la salud de las personas, tanto en el ámbito individual como en el colectivo, mediante acciones sanitarias, sectoriales y transversales. Se aplicará para las administraciones públicas y para los sujetos privados cuando así se disponga. Parece que tiene más que ver que la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿verdad? Pues bien, vamos a ver qué nos dice. Vemos por aquí prevención, recursos, actuaciones, sanidad exterior, planificación, autoridad sanitaria, infracciones y sanciones. Parece que ya tenemos por aquí un régimen sancionador que nos está hablando de distintos tipos de sanciones, distintos tipos de infracciones, el procedimiento, los órganos competentes. Bueno, vamos a ver. Artículo 57. Son infracciones muy graves. Ojo, que aquí entra prácticamente cualquier cosa. La realización de conductas o omisiones que produzcan un riesgo o un daño muy grave para la salud de la población. Bueno, pues esto es básicamente un cajón desastre donde puedes meter prácticamente cualquier conducta, como podría ser lo de no llevar la mascarilla o ese tipo de cosas. Y fijaros en el punto 2. El incumplimiento de forma reiterada de las instrucciones recibidas de la autoridad competente o el incumplimiento de un requerimiento de ésta, si éste comporta daños graves para la salud. Se parece a lo del delito de desobediencia, ¿verdad? Y a lo de la infracción de desobediencia, pero no es lo mismo. Esto es distinto. Podríamos incluso entender que la autoridad competente se refiere a las autoridades competentes del estado de alarma, pues ministro de Interior a lo mejor, consejerías de Sanidad, y que han dado instrucciones y medidas de seguridad. Entonces, a lo mejor su incumplimiento de forma reiterada podría ser una infracción grave de la Ley de Salud Pública. Y ojo, que estas infracciones muy graves son unas sanciones muy grandes desde el punto de vista económico. Estamos hablando de, creo, 60... Mira, en el caso de las muy graves, de 60.000 a 600.000 euros. Ojo, muy grave. Incumplimiento de forma reiterada, realización de conductas que produzcan un riesgo o un daño muy grave. En el tipo menos agravado, en infracciones graves, nos pone la misma redacción, realización de conductas o omisiones que puedan producir, a diferencia de esta que nos dice que produzcan. O sea, para ponernos la de 60.000 euros tendrían que acreditar que hemos producido un riesgo o un daño muy grave. Para la realización de esta simplemente tienen que acreditar que podríamos haberlo producido. O mismamente en las leves, que como hemos visto, hasta 3.000 euros. Incumplimiento de la normativa sanitaria vigente, si las repercusiones han tenido incidencia escasa o sin trascendencia. Es decir, aunque no tenga incidencia el hecho de que tú no lleves mascarilla, se supondría que esto podría considerarse una infracción grave. Uno habría que ver, a ver, es lo que digo, esto es lo que yo opino, o cualquiera que lea esta ley opina que se pueda aplicar o no se pueda aplicar. En realidad esta Ley de Salud Pública, como hemos visto, el ámbito de aplicación está más pensado para la propia actuación de las administraciones públicas y también de los sujetos privados en algunas ocasiones. Este tipo de sanciones, además, esto está pensado, pues, yo qué sé, por ejemplo, pues una empresa que esté haciendo un vertido a la calle que pueda ser tóxico para las personas, por ejemplo. Pero oye, el estado de alarma, el Real Decreto del estado de alarma nos remite a las leyes que tenemos y esto, desde luego, se ajusta bastante más que la Ley de Seguridad Ciudadana a lo que tenemos aquí. Y las sanciones son las que son, ¿vale? Entonces, si a ti en tu boletín de denuncia
no te intentan sancionar por la Ley de Seguridad Ciudadana, sino por la Ley de Salud Pública, pues posiblemente no haga falta que en el boletín de denuncia te hayan requerido para ello, porque con la realización de conductas o omisiones esto es un cajón desastre en el que pueden entrar un montón de conductas distintas. De hecho, incluso, fijaros si esto es ambiguo y de todo, aquellas infracciones que conforme a lo establecido en este artículo no se califiquen como graves o muy graves. O sea, venga, todo lo que no entraba antes, después. Cualquier cosa. Bien, ¿qué problema tenemos con la Ley de Salud Pública? Pues también hay un problemita a la hora de sancionarnos, al igual que lo existía con la Ley de Seguridad Ciudadana. Ya os estáis acojonando con lo de los 60.000 euros, con lo de... porque mira, las graves, como hemos dicho, de 3.000 a 60.000. Pero no, estas también tienen truco. Os explico el truco rápidamente. Tenemos que irnos al artículo 61 y al artículo 53 de esta misma ley. Porque, como hemos dicho, es una ley que tiene su régimen sancionador completo y bien regulado. Igual que la Ley de Seguridad Ciudadana nos dice que son los agentes de la Policía Nacional los que incoan las denuncias y las subdelegaciones del gobierno las que inician los procedimientos, aquí nos dicen cuáles son los agentes de la Autoridad Sanitaria Estatal. Y nos dice, el personal tendrá la condición de agente de autoridad sanitaria y estará facultado para desarrollar las labores de inspección. El personal al servicio de la Administración General del Estado, vinculado al ejercicio de competencias contempladas en esta ley. Es decir, los inspectores de sanidad son los que tienen la condición de agente y los que van a estar facultados para desarrollar labores de inspección y realizar las sanciones, la comprobación del cumplimiento de las normas, siguiendo los procedimientos establecidos. Es decir, a ti, para que te puedan sancionar por una de estas sanciones, tiene que venir un inspector de sanidad, un policía nacional, un guardia civil, un policía local, un mosso de escuadra, cualquier policía autonómica. No te puede sancionar por la Ley de Salud Pública. Aquí lo pone claramente. Y de hecho, vamos un poquito más adelante. Artículo 60, ¿ves? Nos dirige, bueno, esto es que es la ley antigua, pero realmente, claro, ha sido sustituida por la del 2015. Artículo 61, órganos competentes para imponer sanciones en materia de salud pública. Yo creo que más claro agua. La incoación, tramitación y resolución de los expedientes corresponderá a la Administración competente por razón del territorio y la materia. En el ámbito de la Administración General del Estado, la incoación del expediente corresponderá a la Dirección General competente en materia de salud pública y la resolución al titular de esta Dirección General en el caso de infracciones leves, al titular de la Secretaría General en el caso de infracciones graves y a la persona titular del Ministerio de Sanidad para las muy graves. Es decir, esto no se puede tramitar conforme a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno que dependen del Ministerio del Interior y de Presidencia del Gobierno. Esto se tiene que tramitar todo conforme al Ministerio de Sanidad y las Direcciones Generales de Sanidad. ¿Qué ocurre? Que todo el aparato, todo el sistema que tiene el Estado para recaudar y para imponer las sanciones de seguridad ciudadana, o en general sanciones, giran en torno a eso, a la Ley de Seguridad Ciudadana y en torno al Ministerio de Interior y las delegaciones del Gobierno. Está perfectamente optimizado, bueno, perfectamente, está pensado para realizar esa labor de sancionar infracciones, tramitar los expedientes y posteriormente ejecutar las sanciones y recaudar el dinerito. Pues ¿qué ocurre? Que aquí eso no lo pueden hacer ellos, lo tiene que hacer el Ministerio de Sanidad, que yo creo que a día de hoy pues tiene otras cosas más importantes que hacer que esto, y me parecería difícil que empezaran ellos a tramitar absolutamente todas las sanciones. En cualquier caso, si a ti te viene una sanción de subdelegación del Gobierno diciendo que te quieren sancionar por incumplir la ley de sanidad pública, la ley de salud pública, pues resulta que igual no es el órgano competente y no te pueden imponer la sanción, con lo cual esa sanción también sería nula. Tendría que haberlo tramitado el órgano competente y la denuncia la tendría que haber realizado el agente que está facultado para realizar esa denuncia, no un policía, ¿de acuerdo? Bueno, otra ley más, para ir terminando, porque creo que no me dejo nada por aquí de lo que quería hablar, ¿no? No, vale. Otra ley más,
para ir terminando. Y esta sí que sí, si teníamos dudas de si las leyes anteriores en su ámbito de aplicación eran aplicables para el estado de alarma, de esta sí que ya no nos puede generar ninguna duda. Es una ley hecha, es profeso para este tipo de situaciones. También es maravilloso la redacción, según lo lees se te enciende el pecho, y que nadie se piense que es un invento nuevo de un supuesto gobierno bolivarista, comunista bolivariano que tengamos, porque esto se aprobó en el año 2015 con la mayoría absoluta del Partido Popular, ¿vale? Vamos a ver qué nos dice. Esto es una maravilla de ley, esto es una maravilla, os lo juro. Si os gustan estas cosas como a mí, os va a encantar. Ley de Protección Civil, año 2015. Objeto y finalidad. La protección civil como instrumento de la política es el servicio público que protege a las personas y los bienes, garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea accidental o intencionada. El objeto de esta ley es establecer el Sistema Nacional de Protección Civil como instrumento esencial para asegurar la coordinación, la cohesión y la eficacia de las políticas públicas y regular las competencias de la Administración General del Estado en la materia. Y luego aquí, fijaros qué maravilla. Bueno, tampoco lo voy a leer todo porque igual a no todos os parece interesante, pero lo podéis buscar. Aquí estáis viendo el enlace, buscáis Ley de Protección Civil, noticias jurídicas, definiciones. A efectos de esta ley se entenderá por, y nos define lo que significa, peligro, vulnerabilidad, amenaza, riesgo, emergencia, catástrofe. Es el diccionario del drama, el diccionario de la tragedia, potencial de ocasionar daño en determinadas situaciones a colectivos de personas o bienes que deben ser preservados por la protección civil. ¡Qué maravilla! Estos son los conceptos con los que va a trabajar la Ley de Protección Civil y las definiciones a las que nos tenemos que establecer, servicios esenciales, junto con vaya compañeros, vaya palabras tiene de compañera. Bueno, el caso es que esta ley, como podéis ver, es mucho más lógico. Lo que ha ocurrido es eso, una emergencia sanitaria, una catástrofe, que con independencia del tipo, pues esta sería la principal ley que deberíamos aplicar para el tema de las infracciones y de las sanciones. Vamos a ver dónde tenemos el régimen sancionador de esta ley. ¿Dónde lo tenemos? Régimen sancionador. Unos cuantos articulitos. Vamos a ver qué nos dice. Sujetos responsables, ejercicio de la potestad sancionadora, infracciones, graves, muy graves y leves. Muy graves. El incumplimiento de las obligaciones derivadas de los planes de protección civil cuando suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes. A ver, es que lo que están aprobando no son planes de protección civil exactamente. Pero bueno, en las emergencias declaradas, el incumplimiento de las órdenes, prohibiciones, instrucciones o requerimientos efectuados por los titulares de los órganos competentes o los miembros de los servicios de intervención y asistencia. Bueno, parece que esto se ajusta bastante. Podríamos entender el hecho de no cumplir lo de llevar la mascarilla en determinadas situaciones o de la distancia de seguridad. Podríamos entender que eso consiste en sí mismo, sin necesidad de que te lo requieran previamente, el incumplimiento de las órdenes, prohibiciones o instrucciones o requerimientos efectuados por los titulares de los órganos competentes. Pues eso, el consejero de Sanidad o el ministro de Sanidad da una orden que dice que es obligatorio llevar mascarilla. Podemos entender, yo entiendo que sí, que aquí sí que se podría sancionar por esta infracción. Pero aquí nos lo condiciona, cuando suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o bienes. O sea, en este caso no solo tendrías que incumplir las órdenes, sino que además ese incumplimiento tiene que suponer una especial peligrosidad o trascendencia. Si nos vamos, porque esto es de las muy graves, si nos vamos a las graves, hay una que está redactada de forma muy parecida. En las emergencias tal, el incumplimiento de las órdenes cuando no suponga una especial o peligrosidad. Y nos dice qué sanciones tenemos, que son en las graves, como habéis visto, si no supone de 1.500 a 30.000. Y las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta 1.500. Y las graves, que es cuando suponga peligrosidad, pues imagínate, si tienes el coronavirus, a lo mejor eso es peligroso.
Pues te podría poner de 30.000 a 600.000. Casi nada. Y luego lo de las leves, que son 1.500, es que tenéis que verlo, porque constituyen infracciones leves el incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 7 bis, que ahora lo vemos, o cualquier otro incumplimiento de esta ley que no constituya infracción grave o muy grave. En plan de, bueno, yo te he dicho aquí las infracciones graves, las muy graves, pero bueno, para las leves ya cualquier cosa que incumpla esta ley es también infracción leve. 1.500 euros, venga. Otro cajón desastre, como hemos dicho, donde se puede meter prácticamente cualquier cosa. Pero es que mirar, el artículo 7 bis 8, el incumplimiento de las obligaciones previstas son 1.500 euros, porque es una sanción leve. Vámonos a ese artículo 7 bis. 7 bis. Mirad el deber de colaboración que tenemos los ciudadanos en el caso de emergencias. Los medios de comunicación están obligados a colaborar de manera gratuita con las autoridades en la difusión de las informaciones preventivas y operativas ante los riesgos y emergencias en la forma que aquellas les indiquen y los términos que se establezcan en los correspondientes planes de protección civil. Uf, suena mal, ¿eh? No me mola nada esto. Pero aparte de eso, lo que os quería enseñar en realidad, porque esto me lo acabo de encontrar, la verdad, es que cualquier persona a partir de la mayoría de edad estará obligada a la realización de las prestaciones personales que exijan las autoridades competentes en materia de protección civil, sin derecho a indemnización y al cumplimiento de las órdenes e instrucciones que aquellas establezcan. O sea, tela marinera, tenemos una ley de protección civil que se puede aplicar perfectamente a esto y que en principio no va a tener los mismos problemas que tienen las anteriores leyes que hemos estado comentando. Porque aquí, si nos vamos al artículo 48, que es donde nos habla de la competencia para el ejercicio de la potestad sancionadora, es decir, de poner las sanciones que regulan en esta propia ley de protección civil, y nos dice cuál es la competencia. Nos diferencia, o sea, esto es, no es habitual, pero nos lo diferencia. Mirad, el titular de la delegación del gobierno para las leves, el titular de Dirección General de Protección Civil para las graves y el titular del Ministerio del Interior, que la verdad es que lo del titular, eso es el ministro del Interior. El titular del Ministerio del Interior es el propio ministro, ¿no? Cuando se trate de infracciones muy graves. Es decir, dependiendo de si estas acciones que hemos estado viendo son con especial peligrosidad, esa sería el ministro el que nos la tiene que poner. Si fuera cuando no suponga una especial peligrosidad, tendría que ser la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, que no es el aparato de delegación del gobierno, subdelegación del gobierno, que es el que suele sancionar por este tipo de sanciones. El que sí, cuando sí puede sancionar el delegado del gobierno o el subdelegado del gobierno, es en las infracciones leves. Es decir, las de 1.500 euros. Es decir, de todas las sanciones que se están viendo, que se está hablando, que se está llegando, la única que yo entiendo que más o menos podría cumplir los requisitos para que llegue a buen fin y se imponga la sanción y se tenga que pagar son las infracciones leves de 1.500 euros, o bueno, las otras si las iniciara el órgano competente, efectivamente, pero me parece muy raro que se ponga el ministro de Interior justo desde el ministerio a mandar cartitas, porque lo lógico es que lo vayan haciendo desde las propias subdelegaciones del gobierno, que es lo que tienen sus funcionarios que se dedican a eso y trabajan a eso todos los días. Entonces, bueno, esto os puedo contar de las multas del estado de alarma. Es mi opinión. A lo mejor se me ha olvidado comentar algo, pero pues lo comento más adelante, o si os surge alguna duda me lo podéis preguntar. Pero como os he dicho, el camino se hace al andar y ya nos irán diciendo los jueces y tribunales cuál es el criterio que se va a ir teniendo y por qué se va a poder ir sancionando. Desde luego, las multas que en cantidad más se han puesto son las de la Ley de Seguridad Ciudadana y por desobediencia. Ya sabemos que posiblemente sean las más fáciles de recurrir y de anular. Otra cosa es que nos intenten sancionar con la normativa de protección civil
o de salud pública, y ya tendremos que empezar a ver si son los órganos competentes o el organismo competente, porque claro, para protección civil, la incoación de las denuncias entiendo, aunque no dice nada de esta ley, que lo puede hacer un agente de policía. Eso es todo. ¿Y cómo llevamos casi una hora? Bueno, venga, pues para hacer la hora, los 60 minutos, como os dije antes, no siempre pensamos que, porque claro, estas sanciones, las de la Ley de la Seguridad Ciudadana, las otras no, las otras tienen su propio régimen sancionador. Las de 1.500 euros, las de 30.000 a 600.000 euros, no pone nada de lo del pago con reducción. Lo del pago con reducción, eso está dentro de la propia normativa de la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Dónde está? Es esta. Protección de Seguridad Ciudadana. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Régimen sancionador. Era el... ¿Cuál? Jolín, ahora no lo encuentro. Ahora no lo encuentro. Pero hay un articulito que nos dice lo del procedimiento sancionador abreviado. Ah, aquí está, míralo. Básicamente el procedimiento sancionador abreviado, esto lo que significa es el pago con reducción, el pronto pago conocido por la mayoría de la gente. Lo que viene a decir es que si tú pagas con reducción, o sea, si tú renuncias a presentar alegaciones y negas los hechos y discutir los hechos, ahora vais a entender el matiz de por qué justo he dicho estas palabras, pues puedes beneficiarte de que en vez de pagar el 100% de la sanción, pagues solo la mitad. Ya hemos visto, la Ley de Seguridad Ciudadana, las sanciones mínimas son 600 euros. Son más bajas que las otras dos leyes. Pero tenemos en contra esto, que nos enfrentamos, si nos ponen una multa, a una difícil decisión. ¿Recurrimos o no recurrimos? Porque por muy seguros que estemos, o por mucho que pensemos que tenemos razón, en el caso de recurrir, perdemos la opción a pagar la mitad. Y si por alguna casualidad, que como os he dicho, esto no son matemáticas, al final no nos da la razón quien tenga que decidir sobre esto, pues hemos perdido un 50%, 300 euros, que nos podíamos haber ahorrado. Pues bien, no sabe mucha gente, pero esto es así. Tú puedes pagar con reducción y, sin embargo, continuar reduciendo. Perdón, continuar recurriendo esa sanción que te están tratando de imponer. ¿Por qué? Porque el procedimiento por el cual se pone una sanción es un poco complicado. Está dividido en dos partes. Si os dais cuenta, cuando a ti te llega una multa, bien ya sea de tráfico por la ley de seguridad vial o de subdelegación del gobierno por seguridad ciudadana, a ti básicamente lo que te dicen es que una administración, es decir, no un juez, no el Poder Judicial, eso es más adelante. Es decir, la propia administración que te quiere sancionar y que decide que tú has cometido una infracción, o presuntamente tiene que decidir si has cometido una infracción, te notifica una carta diciendo que se va a iniciar el procedimiento, te dan 15 días o 20 días para presentar alegaciones, y tú puedes presentar alegaciones de tu puño y letra, no necesitas abogado. Bueno, disculpadme, he tenido un problema técnico. Bueno, como iba diciendo, el tema es que cuando inician un procedimiento contra ti, este tiene dos partes. Y tiene una primera parte que es ante la propia administración que te quiere sancionar. No necesitas abogado, puedes hacerlo los escritos por ti mismo, ellos te contestan a tus recursos o a tus escritos de alegaciones, y bueno, la verdad es que, como os podéis imaginar, el mismo que os quiere poner la sanción es el que tiene que decidir si la sanción está bien puesta. Si ya decidieron en su día que te querían poner la sanción, no es precisamente convencerles o cambiar su opinión de que no, de que estaba mal puesta. Es bastante difícil convencerles. Un error muy gordo o muy evidente han tenido que cometer para darse cuenta de ello. Por eso, después de esa primera parte del procedimiento, si no estás conforme con lo que te ha dicho la propia administración, entonces ya sí puedes recurrirlo, puedes impugnarlo en sede judicial, en el juzgado, con un juez imparcial
que va a decidir, en una parte estás tú y en otra parte está la administración que te pretende sancionar, que te ha puesto una sanción. Ahí ya necesitas un abogado y él te va a defender a ti, igual que la administración, que también tiene que comparecer con abogado. ¿Qué ocurre? Pues que el pago con reducción, lo que aquí llama el artículo 54 del procedimiento abreviado, lo que nos está diciendo en realidad, y en la ley de seguridad vial también ocurre lo mismo, en vez del 54 es el 94, pero también nos regula lo mismo. Lo que nos está diciendo es que al pagar con reducción únicamente estamos renunciando a hacer alegaciones en la primera parte, en la primera fase del proceso, la que es ante la propia administración. Y desde que pagas con reducción, tienes un plazo para presentar el recurso, tu impugnación, directamente en el juzgado. Con abogado, cumpliendo todos los requisitos, como es lógico, pero puedes pagar con reducción, recurrir en el juzgado, si ganas y se anula la sanción, te devuelven el dinero, más los intereses legales, aunque bueno, tampoco va a ser mucho dinero, pero te lo devuelven. La administración en ese sentido siempre es solvente. Y si no te dan la razón, pues oye, por lo menos pagaste 300 euros en vez de 600, ¿eh? Y te ahorras la mitad del dinero. ¿Qué ocurre? Que esto no se puede hacer siempre, en cualquier caso, porque la fase en la que tú haces alegaciones, ojo, es la fase en la que tú puedes proponer pruebas que vayan encaminadas, por ejemplo, a desvirtuar los hechos por los que te están denunciando. Es decir, a demostrar que los hechos por los que te denuncian no son ciertos. Otra cosa es que a ti no te interese o no tengas ningún interés o estés de acuerdo con los hechos denunciados. Vamos a explicarlo con un ejemplo porque a lo mejor lo entendéis mejor. Acabamos de hablar hace un rato de la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿verdad? Y hemos dicho que el artículo 36.6 habla de las infracciones por la desobediencia. Sabemos que ese tipo de infracciones, conforme a la jurisprudencia y lo que vienen interpretando los jueces desde hace ya bastante tiempo, requiere que a ti que al denunciado le hayan dado una orden, le hayan hecho un requerimiento y este haya pasado olímpicamente, se haya negado o simplemente no lo haya acatado. Si en los hechos cuando te están denunciando no pone que a ti te hayan dado una orden, pues oye, yo no tengo por qué discutir esos hechos. Si es que estoy de acuerdo con esos hechos, a mí no me ha dado nadie una orden. Lo que me dijeron es que iba sin mascarilla cuando la tenía que llevar y efectivamente eso es lo que ocurrió. No me dieron ninguna orden que yo incumpliera. Bueno, pues no vamos a discutir los hechos. Con esos mismos hechos, que no digo yo, que los dice el policía, el agente que nos está denunciando, es decir, es la versión que tiene que mantener la administración y no la pueden cambiar más adelante. Vamos a interpretarla jurídicamente. Podemos pagar con reducción y con esos hechos que ya quedan así fijados, vamos a interpretarlos jurídicamente. A ver si eso se puede encuadrar dentro del 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana. Otra cosa es que en la denuncia sí que ponga que a ti te han requerido para hacer algo y que no lo has hecho. Y que a lo mejor tú digas, pero bueno, pero este policía, pero si es mentira, se lo ha inventado este tío. En ese caso sí que tienes que hacer alegaciones, si quieres recurrir, evidentemente, para negar los hechos. A lo mejor si tienes alguna forma de acreditar algún testigo o alguna grabación o alguna cosa para demostrar que eso no es así. Pero en ese caso, como vas a discutir los hechos, como no estás de acuerdo con los hechos por los que te están denunciando, no puedes hacer el truquillo este de pagar con reducción y ir directamente al juzgado. Esto lo empezamos a hacer en Recurrator en el año 2015 ya con lo del tema del drogotest. Bueno, otro vídeo del que podemos estar hablando también una semana y lo subiré seguramente más adelante. Tengo entradas en el blog por si queréis verlo, lo del tema del drogotest, que también es súper interesante y en mi opinión súper injusto. Pero bueno, esto es para lo que da el tema del estado de alarma. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. No olvidéis compartirlo si pensáis que puede ser de utilidad, sobre todo suscribiros, darle a like, seguirme en las redes sociales. Y bueno, me dedico a esto y en las multas es en lo que tengo más experiencia. Si tenéis cualquier duda, solamente tenéis que contactarme. Yo siempre
suelo responder relativamente rápido a todo el mundo. Y bueno, aparte también trabajo de esto. Si necesitáis algún servicio más, pues me podéis consultar, por eso no hay ningún problema. Así que eso es todo. Espero que os haya resultado interesante. Un saludo. Adiós.